Todo esto forma parte de la historia. Cavernas inaccesibles y distantes, el rescate de un presidente, reunir las piezas del descubrimiento arqueológico más espectacular, islas de caníbales que se convirtieron en ángeles, un joven beduino y su cabra perdida, y el barco que no se quemaba. ¿Te gustaría oír el resto de la historia? Entonces ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Momento: la Segunda Guerra Mundial. Lugar: una laguna en las Islas Salomón, en el Pacífico Sur, donde un mayor británico había comandado 3 goletas para realizar tareas de guerra. Y cuando llegó el rumor de que los japoneses se acercaban, el mayor dio la orden de que las 3 embarcaciones huyeran. Pero el motor de El Portal, que siempre había sido muy temperamental, se negó a arrancar. Y para evitar que fuera capturado y utilizado por el enemigo, dio la orden a regañadientes de que le prendieran fuego. Y de inmediato una llamarada alcanzó el mástil principal, y el mayor se alejó satisfecho. ¿Qué hicieron los nativos cristianos de esa zona? Oraron para que Dios salvara el barco. Las llamas estaban arrasando la cabina y los instrumentos con diabólico regocijo, cuando, créase o no, el fuego se apagó como si un gigantesco apagavelas hubiera caído sobre la embarcación. Los nativos dijeron en su inglés primitivo: bote pertenecer a Dios, no quemarse. El bote pertenecía a Dios y por eso no se quemó. Y allí estaba la prueba. Y como la noche se aproximaba, maniobraron el barco hasta la boca de una caleta y lo ocultaron con hojas de palmera. Pero eso no fue todo. Para estar seguros de que el enemigo nunca usaría el barco, los nativos le quitaron el motor pieza por pieza. Distribuyeron las piezas entre varios con el compromiso de guardarlas a costa de sus vidas. Algunas de las piezas del motor fueron colgadas de los árboles, a otras las escondieron bajo tierra, otras pasaron a formar parte de algún adorno. Un muchacho estaba orgulloso de su cinturón confeccionado con las tuercas de los tornillos del motor. Una niña usaba varios resortes para sostener sus cabellos. Y cuando la guerra terminó, el portal estaba sano y en condiciones de navegar. ¿Y el motor? Se pasó la voz de pedido. Necesitamos el motor que pertenecía al portal enseguida. Y casi de inmediato los trozos y las piezas comenzaron a llegar. 3 semanas más tarde, aunque sea difícil de creer, no faltaba ni un tornillo de media pulgada. Llenaron el tanque con combustible, el encargado de las máquinas dio la orden y casi con un gesto de placer, aquel temperamental motor volvió a la vida. ¿Las Islas Salomón? ¿Islas de caníbales? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo es posible? Esa es otra historia muy intrigante. Pero antes te contaré otro capítulo de la fascinante historia del Pacífico Sur. John F. Kennedy llegó a ser presidente de los Estados Unidos por una cantidad de razones. Una de ellas es que vivió lo suficiente como para acceder a ese alto cargo. Y eso fue posible porque sobrevivió al naufragio del bote PT-109 y fue rescatado por los habitantes de las Islas Salomón. Y no cayó en manos del enemigo. Sucedió que los nativos vieron a un hombre que nadaba hacia la isla. Resultó ser el teniente Kennedy. Y a petición suya, lo llevaron en su canoa hasta una isla vecina donde escribió un mensaje en un coco y le pidió que lo entregaran en la base norteamericana de Rendova. Y así lo hicieron. Entre tanto, algunos nativos tomaron comida y provisiones, subieron a Kennedy en su canoa y remaron mar adentro. Apenas se habían alejado de la costa cuando oyeron el tronar de la aviación enemiga. Entonces, aterrorizados, se acostaron en el fondo de la embarcación cubriéndose con hojas. Un avión bajó en picado a pocos metros de ellos, hizo un vuelo de reconocimiento y se alejó. Los isleños remaron cantando himnos y el teniente Kennedy se unió a sus cánticos. Entre ellos había 5 metodistas, un católico romano y 3 adventistas del séptimo día que cantaban antiguos himnos.
No se puede ser más ecuménico, ¿verdad? Se concertó una cita con un bote PT para llevar a Kennedy al barco a medianoche. Y cuando llegó la embarcación que estaban esperando, Kennedy subió a bordo, les dio las gracias a los nativos y se dirigió a las Islas Rondova de camino hacia la Casa Blanca. ¿Nativos amigos? ¿Cristianos? Sí. Poco antes esos indígenas habían sido cazadores de cabezas y ningún ser humano hubiera podido estar a salvo entre ellos. Pero ¿cómo sucedió su transformación? ¿Qué fue lo que convirtió a los cazadores de cabezas en pacientes nodrizas? Los ángeles, vamos a llamarlos así, que rescataron a cientos de aviadores norteamericanos que llegaron hasta las islas durante la guerra. El milagro ocurrió en el Pacífico Sur. Ese milagro es tan sorprendente que es casi increíble de creer. ¿Sabías que hay 3 islas en las que todos los habitantes se han convertido al cristianismo? Tenemos a la pequeña isla de Emirau, o Emiró, que era conocida por las disputas y las traiciones. La isla de Nassau, donde los habitantes se habían estado matando unos a otros al mejor estilo de los mares del sur. Y Pitcairn, un pequeño punto en el Pacífico donde los amotinados del Bounty hicieron su hogar. ¿Qué sucedió? Todo fue a causa de la influencia del libro de los libros y de su protagonista, Cristo nuestro Salvador. El cambio fue real y genuino. Nunca olvidaré la entrevista años atrás hecha a Cata Rangoso, quien durante años fue pastor en las Islas Salomón. Recuerdo su enorme cuerpo enfundado en su traje nativo y sus grandes pies descalzos. Sostenía en las manos su escudo y su arco. Su apariencia era formidable y temible, y más si uno recordaba que tenía antecedentes cercanos al canibalismo. Pero cuando uno le miraba a los ojos, ahora apacibles y mansos, no podía por menos agradecer a Dios por la Biblia y el cambio que realizó en este hombre. Durante la guerra, Cata Rangoso organizó los grupos de primeros auxilios, los escuadrones de rescate y un sistema de comunicación formado por tambores mensajeros y otros complejos métodos que solo conocían los nativos. Y los registros oficiales indican que más de 200 hombres hubieran tenido muy pocas posibilidades de sobrevivir sin la ayuda de estos indígenas cristianos y amigos. Y cuando escuché la historia de Rangoso, no pude menos que agradecer por el tremendo poder transformador de la Biblia, la palabra de Dios. Pregunto, amigos, ¿qué clase de libro es este que tiene en su interior tanto poder? Míralo un momento. Es diferente. A primera vista no parece una historia continua, con sus capítulos cortos y sus versículos numerados. No es muy cautivante aparentemente. Quiero decir que no es tampoco de fácil lectura. Y si tu Biblia es la Reina Valera sin revisar o incluso la revisión de 1960 u otra versión, verás que el lenguaje es un poco antiguo. Te encontrarás con palabras cuyo significado no es demasiado claro en la actualidad. Y puedes que tengas otras preguntas. ¿Por qué la Biblia se divide en el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Qué significan? ¿Quién y cuándo escribió la Biblia? ¿Fue escrita por una persona o por varias? Muchos creen que la Biblia es inspirada, que es realmente la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Tienen motivos para creerlo? ¿Son buenos motivos? Bien, trataré de arrojar un poco de luz sobre estas preguntas. Para comenzar, amigos, la Biblia no es un solo libro, sino una colección de libros. Algunos dicen que es una biblioteca, y lo es en cierto sentido. Al principio de la Biblia, en una de las primeras páginas verás la lista de los libros de la Biblia. Verás que hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, un total de 66. El Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo y el Nuevo Testamento después que Cristo abandonara esta tierra prometiendo volver. Y algunos de los libros no son realmente libros, sino cartas, y algunos son tan cortas que caben en una sola página. La Biblia tardó en estar completa 16 siglos, mucho tiempo, ¿verdad?
El libro más antiguo fue escrito alrededor del 1500 a.C. y el último se escribió en la última década del primer siglo después de Cristo. Los 66 libros no son obra de un solo escritor, sino de 40 personas. Ahora es interesante notar que la variedad de las características de sus escritores. Tenemos a Moisés, por ejemplo, quien lideró uno de los primeros movimientos de liberación de todos los tiempos. Está Josué, capitán del ejército; David, el pastor de ovejas que se convirtió en rey; Salomón, el hombre sabio; Daniel, primer ministro de Babilonia; Mateo, cobrador de impuestos; Lucas, médico; Pedro, pescador; Pablo, fariseo y muchos otros. ¡Qué compañía tan variopinta y humanamente poco apropiada para escribir un libro! Y lo más milagroso es que todos esos escritores escribieron en plena concordancia. Unos continuaban lo que habían escrito los otros y la mayoría sin conocerse. Muchos sin poder leer lo que habían escrito los anteriores y separados por varios siglos. ¿Qué haríamos si quisiéramos preparar un libro del mismo tamaño en la actualidad, por ejemplo, un libro de medicina? Bien, reuniríamos a los hombres más calificados y descubriríamos mucho sobre el proyecto y allí discutiríamos alrededor de una mesa acerca de este proyecto. Se asignarían las diferentes secciones de la obra a distintas personas y se designaría a alguien para coordinar la tarea. Probablemente, como resultado de muchas horas de consultas mutuas, se podría lograr alguna armonía entre los distintos puntos de vista y las distintas opiniones antes de que el volumen saliera para la imprenta. Pero piensen esto. Los 40 hombres que escribieron este libro, sin tener la oportunidad de reunirse y decidir lo que iban a escribir, sin la posibilidad de conciliar las distintas opiniones, escribieron en la más perfecta armonía. ¿Es esa la manera de escribir un libro? Evidentemente sí, porque aunque la Biblia fue escrita por 40 hombres, tiene un solo autor. Escucha lo que dice San Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, ahí está. El Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, es el verdadero autor. Y esos hombres elegidos como los profetas fueron los canales por los que fluyó la palabra de Dios para el hombre. Bueno, tú puedes decirme, está bien, pero eso es lo que sostiene la propia Biblia, pero ¿cómo sé que es verdad? Déjame leerte otro pasaje y luego hablamos. 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, todo hombre debe decidir si este libro fue hecho por Dios o por los hombres. Pero recuerda que el libro afirma que fue inspirado. Sostiene que fue escrito por hombres que habían sido guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia dice de sí misma. Esas afirmaciones pueden ser ciertas o no. Ahora, si son ciertas, puedes confiar completamente en este libro. Si no lo son, si no es más que un libro lleno de mentiras y ni siquiera es un buen libro, tal vez debió ser destruido hace mucho, tal como han intentado en la historia una y otra vez, en lugar de ser el libro más importante y más vendido del mundo. Estoy al tanto de que los críticos a través de los años han cuestionado la historia bíblica y se han burlado de sus declaraciones científicas, y por algún tiempo disfrutaron con ello. ¿Una inundación global? Ridículo, dicen. La creación en 7 días, demasiado poco tiempo. Eso es lo que decían. Pero mira ahora los hallazgos científicos. Los arqueólogos, quienes están cavando silenciosamente en tumbas antiguas, ciudades sepultadas y tierras olvidadas, están encontrando que las cosas eran exactamente como la palabra de Dios dice que fueron. De hecho, la propia Biblia afirma que las piedras hablarían.
Los biólogos están corroborando la sencilla declaración del Génesis acerca de la reproducción de las especies. La microevolución, la adaptación al medio de las especies es real. Lo que es imposible e improbable incluso para el propio método científico es la macroevolución, el paso de una especie a otra. Pero por su parte, los geólogos están estudiando las rocas de este planeta que demuestran que el diluvio de Noé no es una ficción, hubo un gran cataclismo. Por esto, además, hallamos fósiles marinos en las montañas más altas. Y yo recuerdo estando en los Andes, a casi 5.000 metros de altura, descubrimos un tremendo cráneo de ballena y huesos por todas partes. ¿Qué hace una ballena en las montañas? Evidencias de un diluvio universal. O sea que la Tierra fue cubierta por agua. Los científicos nucleares continúan investigando el poder del átomo. Y algunos científicos responsables han llegado a la conclusión de que la creación repentina del planeta no es irrazonable. Por otro lado, tenemos las predicciones que la Biblia hace en la historia. Todas las que tenían que cumplirse se cumplieron y siguen cumpliéndose. Por ejemplo, Babilonia todavía está deshabitada, tal como lo había predicho el profeta. Tiro es un lugar donde cuelgan las redes en extraordinario cumplimiento de las palabras de Ezequiel. Vemos el fabuloso aumento del conocimiento del que escribió Daniel y el temor en los corazones de los hombres y de las naciones, tal como fue predicho en la Biblia. Pero sabes, hay más. Además de que la ciencia y la historia están dando la razón a la Biblia, hay algo mucho más grande, mucho más importante. Y amigos, ese es el poder de la Biblia. La palabra de Dios tiene poder para transformar vidas, para salvar y para sanar, porque esta es la misma palabra que llamó a los mundos a la existencia. Ese mismo poder está en su palabra escrita. Y eso es lo más maravilloso de todo. No hay nada comparable a una vida transformada. Míralo en el Pacífico Sur, míralo en África y en nuestros países latinoamericanos y también en Europa y en todas las naciones del mundo. Podrás verlo en tu propia vida si le das la oportunidad, porque ahí está la prueba. El cambio que la Biblia ofrece y afectúa en la vida de las personas y el camino que la Biblia ha recorrido a lo largo de los siglos es fascinante. Nunca hubo un libro tan odiado ni tan amado. Algunos hombres lo han negado, lo han ridiculizado y han tratado de destruirlo. Lo han quemado y enterrado. Han querido sacarlo por completo del mapa. Pero mientras estaban ocupados en eso, otros hombres han muerto por este libro. Ningún libro ha sido tan valorado al punto de dar la propia vida. Y nunca ha habido un libro tan indestructible ni capaz de transformar vidas como este libro. Bien, los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, probablemente sobre pergaminos de piel de oveja. Y esos libros se los llama la ley. Luego vinieron los profetas. Los primeros profetas registraron los asuntos de Dios con su pueblo y los profetas posteriores, que entregaron consejos de amonestación y predicciones, forman un conjunto de libros. Pero también están los escritos, como se conoce, o libros de poesía, como Salmos, Proverbios. La ley, los profetas y los escritos constituían las escrituras que usaba Jesús y que usaban los apóstoles. Lo llamamos el Antiguo Testamento, que es la mayor parte de la Biblia. Se divide en 2. En esa época el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Y después que Jesús regresó al cielo, se escribieron 4 versiones de su vida, realizadas por 4 de sus seguidores. A esos libros llamamos los Evangelios. Y luego vinieron las cartas o epístolas que fueron escritas por Pablo y otros apóstoles y dirigidas a las nuevas iglesias. Y por último, obviamente tenemos el Apocalipsis, que fue escrito por el apóstol Juan. Y tal vez alguien se está preguntando,
¿Están disponibles los manuscritos originales de Pedro, de Pablo, de Mateo y de Isaías? Con todas las copias que se han ido haciendo a lo largo de los siglos, ¿cómo puedo saber que no se han cometido errores? ¿Cómo puedo estar seguro de que la Biblia que tengo entre mis manos dice lo que Dios tenía la intención de decir? Esa es una pregunta muy razonable, ¿sabes? En la actualidad no tenemos, escúchame, no tenemos ni uno solo de los escritos originales. Es posible que todos se hayan convertido ya en polvo. Pero escucha esto, a pesar al pasar los años, y a través de los años se fueron haciendo copias con el máximo de precisión. Bueno, pero ¿cómo podemos saber con certeza que la Biblia que tenemos es fiel al original? Déjame contarte otra historia que nos lleva al año 1947. Las distantes e inaccesibles cavernas que son como un enjambre entre las montañas en el Mar Muerto, junto al Mar Muerto, no habían dado señales del tesoro que contenían. Cierto día, y tú conoces esta historia, no es nada nueva, un muchacho beduino que buscaba una cabra que se le había perdido tiró una piedra en el interior de un hueco que había en uno de los riscos. La respuesta fue un ruido de cerámica que se rompía. Y en ese momento comenzó el más grande drama arqueológico que se haya interpretado jamás. ¿Conoces la historia? Dentro de los jarrones de barro había rollos bien apretados y fragmentos que fueron unidos laboriosamente para desafiar la incredulidad de un mundo sorprendido. Entre los tesoros del Mar Muerto se encuentra uno que es inestimable, el rollo de Isaías. Está en un estado de conservación casi perfecto y contiene el texto completo de Isaías desde el primero hasta el último versículo. Y en otras cuevas cercanas se han encontrado miles de fragmentos que corresponden a cientos de manuscritos. Eso les ha permitido a los eruditos obtener una copia casi completa del Antiguo Testamento. Pero es la edad de esos manuscritos lo que los hace tan valiosos. Los expertos en la antigua escritura semítica reconocieron de inmediato que se trataba de copias hechas antes de la época de Cristo. De una sola vez conseguimos una copia que es 1000 años más cercana a los escritos originales de los profetas que cualquier otra copia conocida hasta entonces. Ahora, yo no sé si tú entiendes el significado de esto, porque significa que podemos saber si nuestra Biblia en la actualidad es virtualmente la misma que salió de las manos de los profetas. Podemos saber que Dios no solo preservó su palabra, sino que la protegió de cualquier intromisión. Déjame finalizar con esta historia. Cuando Colón bordeó las costas del Nuevo Mundo, se acercó a la desembocadura del río Orinoco. La gente a bordo pensó que estaban frente a una isla, pero el famoso descubridor dijo: ningún río como este fluye de una isla, y ese fuerte torrente debe contener las aguas de un continente. De la misma manera, amigos, cuanto más lees tú la Biblia, permitiendo reverentemente que el Espíritu Santo hable a tu mente y a tu corazón a través de ella, más te convencerás de que no salió de corazones vacíos ni de impostores, sino que emana de las profundidades del amor y la sabiduría divinas. Sabrás en lo íntimo de tu corazón que es Dios quien habla. No es un libro cualquiera, no es un libro común. Este libro tiene poder. Pero ¿sabes qué? Ahora Dios te está llamando y te está pidiendo que lo uses, que abras el libro. No fue creado para venerarlo, sino para estudiarlo. Se compara a sí mismo a un pan, el pan de vida. Y ese libro fue diseñado por Dios para salvarnos, para rehacer nuestras vidas, para liberarnos. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Puedes asumir este compromiso y experimentar esta libertad ahora, si así lo deseas. Te invito a que oremos juntos. Nuestro amante Padre Celestial, Dios, autor de la Biblia, toca nuestras vidas con sanación, nuestras mentes con convicción
y nuestros corazones con tu poder salvador. Te aceptamos y queremos conocerte mejor como nuestro Creador y Salvador. Ayúdanos a estudiar y a comprender la Biblia y su mensaje para nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Lamentablemente, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será, Dios mediante, hasta el próximo programa. Te invito, sin embargo, a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la palabra de Dios. Este libro no es un libro común, es la carta de Dios a la humanidad. ¿Sabes que en mi Biblia de estudio he encontrado ya 3.573 promesas? Y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. ¿Quieres una vida de milagros? Una vida realmente vibrante, rebosante de alegría, de paz, de esperanza y contagiosa para contagiar a otros con este mensaje. Memoriza. Pon en los pasillos de tu mente, de tu corazón, las promesas de Dios, porque sus promesas son apoyo poderoso de nuestra fe. Así que recuerda que las promesas, dijo alguien, son como cheques en blanco firmados por Dios. Ve y cóbralos porque están respaldados por el Banco del Cielo. Dios te bendiga y recuerda, Dios desea que seas feliz, pero felicidad comienza con fe y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Dios te bendiga. Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.